el Comité Impulsor del Turismo Accesible Bolivia, CITAB, con el gentil apoyo y auspicio, en este caso del Colegio de Profesionales en Turismo de La Paz, pues estamos complacidos en presentar en esta ocasión un tema que nos va a, bueno, unir a todos, porque la gastronomía es eso, ¿no? La unión entre culturas, ¿no? La gastronomía no tiene fronteras. Este seminario denominado Gastronomía Sustentable, Cultura y Territorio, donde hablaremos un poco de esos retos, esas oportunidades y la innovación para este siglo XXI. Un evento que nos permite compartir este criterio que la Organización de las Naciones Unidas pues nos plantea, comprender el impacto que la comida que consumimos tiene en el planeta. Estar conscientes que también estar en esta armonía es una oportunidad importante para mitigar o combatir el cambio climático. El Día Internacional de la Gastronomía Sostenible de este año destaca el impacto ambiental de nuestros alimentos, de nuestra comida y la necesidad de transformar nuestros sistemas alimentarios hacia una mayor sostenibilidad y resiliencia. Este día celebramos el arte de la gastronomía que tiene en cuenta el origen de los ingredientes, de forma en que se producen, la forma en que se producen, quiénes y cómo lo hacen y cómo llega esa comida, ese alimento desde los productores hasta nuestros hogares. Es lo que vamos a ir dialogando a partir de la exposición que nos va a hacer nuestra invitada. La presento un poco en relación a lo que ella ha realizado como profesional en la gastronomía. Claudia Hideko Murillo Nakashima, graduada en el Instituto Gastronómico de las Américas, IGA, en Gastronomía Nacional e Internacional, con una especialidad en pastelería, principalmente aquella denominada pastelería temática. Su emprendimiento denominado Delicias Blue Cakes es parte de lo que ahora también nos va a comentar seguramente. Trabajó en varios lugares y se destaca este aporte que realizó en Gustú, un restaurante de comida nacional e internacional para públicos diversos, incluyendo público extranjero. También tuvo la oportunidad de trabajar en la Fundación Ituri como docente de jóvenes de escasos recursos, enseñando técnicas básicas para formar cocineros, con la alegría de haber formado a 2 promociones y apoyar en el primer evento de cocina a nivel nacional que tuvo esta organización Ituri. Fue parte también, nos comentaba ella, del lanzamiento del Hard Rock como chef profesional de línea durante por lo menos 2 años. Como emprendedora, instaló un restaurante de hamburguesas denominado Bocatas de Comida Tex-Mex, y actualmente, bueno, ella continúa con este emprendimiento Delicias Blue Cakes, que es parte de lo que hace y lo que también más le gusta hacer, nos decía. Entonces, de esa manera, vamos a iniciar esta exposición de nuestra invitada del día de hoy, agradeciendo una vez más la participación de quienes están presentes. Entonces, doy paso a Claudia. Adelante entonces, por favor, Claudia, con su exposición. Muchas gracias, gracias Susan, gracias al director de Fundación Ingeniums y al Colegio de Profesionales en Turismo. Gracias a todos por su participación, por el interés que ponen en este seminario, en este conversatorio, en el que estamos todos para aprender. Lo que se busca es mejorar, hacer no solamente sustentable, sino también sostenible la vida en nuestro planeta y todos los que ocupamos este hermoso lugar llamado Tierra. Bueno, agradezco mucho la presentación, muchas flores que me han dado hoy día,
agradecimiento a los que están de parte del área de turismo y los que están también de parte del área de gastronomía, tal vez estudiantes o profesionales en el área. Me gustaría que este sea un conversatorio en el que podamos participar de forma muy eh, libre, digamos, para poder aprender al mismo tiempo, ¿no? Bueno, comenzamos con la presentación. Como indican, el título de la presentación es Gastronomía Sustentable, Cultura y Territorio. Lo que vamos a ver es, en primer lugar, un concepto básico de lo que es la gastronomía sustentable. Se habla de sustentabilidad y de sostenibilidad. La sostenibilidad es el equilibrio entre el medio ambiente y la sociedad. Eso está relacionada con la equidad entre la economía y la producción. ¿Qué entonces es la sostenibilidad? Es el equilibrio que buscamos como seres humanos de tener un alimento que nos pueda sostener, nos pueda alimentar y nos pueda dejar hacer nuestras actividades continuamente. Pero también tenemos que hablar de lo que es la sustentabilidad. La sustentabilidad nos habla también del medio ambiente, pero con sus recursos naturales relacionados al suelo, al uso del suelo y a su regeneración. Entonces son dos conceptos que van juntos. La sostenibilidad como el poder conseguir la alimentación para continuar con nuestras actividades y la sustentabilidad en una relación entre el ser humano y lo que produce nuestra tierra. ¿Ya? Hablamos de estos conceptos porque es importante entenderlos para relacionarlos con el área de la gastronomía, con el área de nuestra alimentación. Todo ser humano, todo ser viviente, todo microorganismo está sujeto a una alimentación para poder sobrevivir. Pero si vamos más allá, también tenemos que tomar en cuenta la convivencia entre todos estos seres en un mismo lugar. Esa convivencia logra el equilibrio entre lo que es el medio ambiente, entre lo que es la economía local, el bienestar social de todos los que participamos en esta área, si así queremos verlo, y en esta producción de alimentos para nuestra sustentabilidad. Qué importante es, ¿no? El consumo responsable en este caso. Vemos países muy desarrollados en los que se consume la alimentación de forma muy inconsciente, digamos así, ¿no? Hay mucho desperdicio. La comida ya se ha convertido no solamente en un nutriente para el ser humano que le haga, que permita que pueda continuar con su trabajo, con su vida diaria, sino ya se ha convertido en un gusto. A medida que ha ido pasando el tiempo, ya no solamente es la alimentación para darme energía, ahora ya es un gusto en toda la variedad de alimentos que tenemos a lo largo de nuestro desarrollo como seres humanos, desde el primer alimento que hemos consumido hasta ahora que tenemos una variedad increíble e ilimitada de posibilidades de alimentos y sus combinaciones. El uso de productos nacionales, el valor de los productos nacionales locales y de temporada es muy importante para nosotros. Aquí quiero detenerme un poco en la parte boliviana, si así queremos verlo, no solamente internacional, sino más abocado al tema boliviano, en el uso de productos nacionales. En mi experiencia, al haber trabajado en un restaurante como Gusto, Gusto es un restaurante en el que se aprovecha al máximo la totalidad del alimento. Si, por ejemplo, les hablo de una zanahoria, se aprovecha la cáscara, se aprovecha la pulpa, se aprovecha las, las ramitas de la zanahoria y lo que ya no se utiliza para compost o se utiliza para hacer salsas y otros productos. ¿A qué me voy con esto? Que los productos nacionales se han desvalorizado en el tiempo, lastimosamente. Si bien tenemos una variedad importante de lo que es nuestra papa, por ejemplo, y somos conocidos a nivel internacional por ser uno de los países con mayor variedad de papa, y entre esos tubérculos está, digamos, la papa lisa, la oca,
y un montón de otros productos que tenemos como bolivianos en nuestra patria. Lastimosamente ha habido también mucha influencia del exterior y de otros países. Ahora, inclusive podemos escuchar en los mercados cuando vamos a comprar de la caserita, ¿de dónde es tu papa? ¿O de dónde es tu cebolla? Y a veces le damos más valor a lo que es externo, no a lo nuestro, no a nuestros productos nacionales. Entonces, esa reeducación que es totalmente importante, ese amor por lo nuestro, ese querer resaltar nuestros productos nacionales, empieza desde lo más básico, que es el elegirlos por encima de otros productos internacionales. Con esto no quiero decir que no sean buenos productos los productos de afuera o de otros países, muy por el contrario, creo que nos hacen más bien más diversos en todo lo que es la alimentación y la gastronomía. Reducir el transporte de alimentos. Reducir el transporte de alimentos también es muy importante. Ahora nos hemos visto con varios problemas en nuestra ciudad, principalmente en La Paz, en Cochabamba y el área altiplánica, si lo vemos, nos hemos visto muy perjudicados por el tema de transporte de los alimentos. Y esto, haciendo un análisis, ¿a qué se debe? Se debe en que hay regiones en las que se producen alimentos que en otras regiones no se producen. Por ejemplo, se conoce que el pollo y la carne son más del área del oriente. Entonces, ellos han extendido su producción, han invertido en la producción de carne de pollo, carne de vaca, que les da la posibilidad con tan amplio espacio de poder distribuir y transportar los alimentos a otras regiones de nuestra Bolivia. Asimismo, pasa con Cochabamba, por ejemplo. En Cochabamba es el lugar donde más se produce verduras, hortalizas, fruta, o hablemos, digamos, de Tarija, donde se producen champiñones, arándanos, el vino mismo, y el transportar de una ciudad a otra es lo que nos ha limitado estos días, ¿no? ¿Qué hacer en este caso? ¿Para qué? ¿Cómo podemos lograr que esto sea un poco más diverso en cada región? Algún momento hablamos del cambio climático y si ustedes se acuerdan, hace mucho tiempo, estoy hablando de hace unos 10 años atrás, el calor que se sentía en la ciudad de La Paz no era el mismo que ahora se siente, ¿no? Ahora ya el nivel de temperatura ha aumentado en nuestras ciudades altiplánicas. Ahora llegamos tranquilamente a los 23, 24 grados centígrados en la ciudad de La Paz, mucho más todavía en el oriente. Y así ha ido el cambio climático produciendo un cambio en el clima mismo de nuestras ciudades. Esto ha permitido que se pueda producir productos que antes eran específicamente de áreas muy marcadas, como el oriente o como el valle, digamos, que también se puedan producir en la ciudad de La Paz. Por ejemplo, he visto que antes solamente se producía el tema de duraznos en las áreas y valles, digamos, por dar solo un ejemplo, pero ahora ya se ven duraznos inclusive en las huertas de la zona sur o huertas el área de Achumani, Jupapina. Entonces, ese cambio nos está dando una oportunidad de poder producir alimentos que no contábamos con ellos hace mucho tiempo. Con esto no quiere decir que sea beneficioso este cambio climático, de alguna forma nos afecta, pero nos da la posibilidad de tener una variedad más alta de estos productos y evitar el tema del transporte, que aparte que encarece también el consumo de estos productos, no llegan en su máximo esplendor, digamos, como que frescura recién salidos de la tierra, digamos, recién cosechados, ¿no? Tienen un tiempo en el que están en el camino, en la espera y demás, hasta llegar a nuestros platos, al consumo de cada uno de nosotros.
Es por eso que es importante la revalorización de estos ingredientes que son bolivianos, ¿no? Eh, otro punto importante es el rescate de saberes ancestrales, y aquí yo creo que me van a poder ayudar mucho los que están estudiando turismo. Em, Nuestros saberes ancestrales son tan valiosos, han sido en su momento eh, han brillado tanto en nuestra sociedad, y no solamente en nuestra sociedad. Hablemos de un Tahuantinsuyo que era desde Colombia hasta Argentina, pasando por por todas estas regiones, Paraguay, Perú, Chile, incluyendo Bolivia y otros lugares más. Era una civilización tan encrecida, digamos así, y que nos ha dejado unas tradiciones y unos saberes que tal vez con el paso del tiempo lo hemos olvidado. Técnicas tradicionales, por ejemplo, de conservación como las colcas, donde se guardaban los alimentos. Había una forma especial de guardar esos alimentos, una construcción donde se notaba la ventilación de la ventilación natural de la colca, y un guardado por capas de lo que eran los productos para tiempos de sequía o tiempos donde tenía que descansar la madre tierra, ¿no? Ese uso de alimentos eran muy respetados. Nuestros ancestros han respetado en todo momento lo que la naturaleza nos ha proporcionado, ¿no? Esos valores de conservación, de respeto, de devolverle a la naturaleza lo que nos ha entregado con un máximo agradecimiento, es uno de los saberes que lastimosamente los hemos olvidado, ¿no? Si bien nos han enseñado nuestros ancestros cómo hacer el cultivo de nuestros alimentos, también había la posibilidad de compartir, digamos, semillas que por el tema de los estadios de tierra no se producían en diferentes lugares, y se podía compartir el tema de la semilla, la conservación de estos mismos alimentos, el creado de las harinas. Y al mismo tiempo que compartíamos estos saberes ancestrales, también compartíamos esas mismas semillas, esos frutos que en algún momento nos han ayudado. Por ejemplo, hasta ahora podemos ver en el camino a Huachilla, por ejemplo, alrededor, si algún rato van, seguramente deben ver los árboles de molle, ¿verdad? El árbol de molle ha sido uno de los árboles ancestrales más valiosos en la época del Tahuantinsuyo. Este árbol de molle no solamente es un árbol que sus hojas nos permiten tener la posibilidad de sanar enfermedades, son utilizados de forma medicinal para curar muchas enfermedades. Tenemos esa semilla de la pimienta rosada, que es conocida de forma internacional, no solamente por el uso en gourmet, en platillos gourmet, sino también inclusive es utilizada para hacer refresco, y está ahí en nuestro camino, y la gente se olvida, no le da el valor, y está ofreciéndonos la naturaleza, este molle tan ancestral, que tal vez no le estamos dando una miradita que nos puede ofrecer. Y no solamente ese, no estamos hablando del llantén, de una quinoa, estamos hablando de los mismos tubérculos, de alimentos que tal vez nos hemos olvidado, como la maca, que es tan valiosa en sus nutrientes, el aloe vera, y cosas que ancestralmente se han ido viendo, ¿no? Ahora, esto no ha sido mágico, esto ha sido una prueba y error de nuestros ancestros, ¿no? No llegaron o no crecieron con el saber ya de alguien, sino han ido haciendo pruebas porque ellos tenían necesidades. No se olviden que en la época antigua nuestros ancestros ni siquiera conocían las vacas. No había una
la carne vacuna dentro de nuestros alimentos. Básicamente era llamas, ovejas y corderos que llegaron después, o sea, en ese intercambio que hablábamos, que el famoso chasqui iba por semillas y regresaba, también llegaba con cosas nuevas con las que aprovechábamos, ¿no es cierto? La lenteja, por ejemplo, es un alimento que se trajo de otra zona para poderla hacer crecer aquí y la compartíamos o la hacíamos un trueque con la quinoa y esos otros alimentos. Y básicamente la alimentación de nuestros ancestros era vegetariana inicialmente, ¿no? Y después ya se ha ido integrando el tema de la carne vacuna, de las ovejas, de las llamas y demás, porque las utilizábamos más para tejidos y en general, ¿no? Y ellos también al tener épocas, porque había épocas de aridez, había épocas de mucha lluvia, usaron también ancestralmente, otro saber ha sido el tema de la elaboración de acueductos a todo el largo de nuestras naciones, ¿no? De nuestros pueblos. Entonces ese acueducto de agua limpia no solamente servía para el regado de las plantaciones, sino era un acueducto que había zonificación de qué agua se podía tomar, qué agua se iba al regado de las plantas y qué agua era para los alimentos o para la alimentación y consumo de los animales, digamos, ¿no? Es todo una civilización, eh, un ciclo integral de esta alimentación y esa importancia que tenían los productores de nuestros ancestros, de que cada uno tenía algo que hacer y ahí es donde salía el tema del AINI. Todos trabajábamos para la comunidad, todos trabajaban para que a ninguno le falte nada. Se hacía por parcelas y se ayudaba a las familias en lo que necesitaban. Si había una persona enferma, si había una persona que no podía eh, hacer de cosechar sus alimentos por su enfermedad, o había muchos niños pequeños y los niños pequeños eran cuidados por ciertas mujeres y había mujeres que se dedicaban a la recolección, por ejemplo, ¿no? Entonces siempre se ha trabajado en comunidad, siempre se ha trabajado bajo el AINI, bajo la MITA, bajo esos saberes que todavía vemos y rescatamos en algunos pueblos de nuestra amada Bolivia. Hablemos también de la reducción del desperdicio alimentario. Antiguamente el desperdicio era pues mínimo, porque tampoco había la variedad que tenemos ahora, como hemos hablado en un principio. Más variedad, más desperdicio pareciera, ¿no es cierto? Cuando vamos a comer algo, nos hemos olvidado del respeto por el alimento, el agradecimiento a la naturaleza por el alimento, por ese alimento que ha llegado a nuestro plato, que tal vez ha pasado por un transporte, por una, una plantación que ha sido cuidada, por esa riqueza que la tierra ha dado a esta plantación y que ha dado parte de su vida, digamos, para poder llegar a nuestro plato y a veces lo dejamos. Y cuando pedimos un alimento, ahora creo que estamos acostumbrados a servirnos demasiado y no solamente lo necesario, ¿no? Y el consumismo lastimosamente nos está ganando. Ya no estamos aprovechando en la totalidad y en su integridad las frutas, las verduras, y se está generando una cantidad demasiado importante de basura. Yo los invito a todos a que entren a revisar su huella de carbono. Eh, ustedes solo tienen que buscar en el Google Maps, perdón, en el Google tienen que buscar huella o cómo puedo ver cuánta huella estoy dejando de carbono. La emisión de carbono principalmente se genera por los gases de metano, por los gases de desperdicio o defecación del ganado, principalmente del ganado vacuno. Hay muchas comunidades que están en contra del consumo de carne vacuna, ya que el proceso, el ciclo de la carne vacuna hace que se produzca mucho de este carbono que
hace que el clima se, se perjudique y que la naturaleza no produzca como naturalmente lo hacía antes por esa gran cantidad que se ha generado en ganado y al mismo tiempo le da la posibilidad a las grandes empresas y restaurantes a producir más carne, digamos, y hacer un círculo vicioso de producción, consumo, producción y consumo, pero también al mismo tiempo ahí entra el desperdicio, ¿no? Entonces, se crea campos gigantes donde se pone el ganado hace su pastoreo y va consumiendo las plantas de ese espacio y al mismo tiempo va dejando la bosta, el desecho de las vacas y eso es lo que va produciendo este gas que va arruinando todo lo que es la huella alimentaria, ¿no? En el planeta y está arruinando y está matando a nuestro planeta. Y no estamos hablando de pequeños productores, sino estamos hablando de grandes productores, no solamente con el tema de el ganado, también estamos hablando de pesticidas en grandes localidades, grandes lugares, en Estados Unidos, en otros grandes países donde la producción del campo de maíz, de la soya, son pues a cantidades gigantescas. Y esas cantidades gigantescas, el control de plagas de esa cantidad de plantación, genera lastimosamente mucha plaga y hace que el productor necesite pesticidas y los pesticidas también perjudican al producto mismo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que se necesita en este caso? Lo que nuestros ancestros nos enseñaban en algún momento, se necesita variedad. Si ustedes van y averigüenlo, busquen documentales, por ejemplo, el documental de Monsanto, es una muy buena forma de saber qué es lo que realmente está pasando. Tenemos que ir a ver lo que está pasando en otros países para que no nos pase en nuestro país. Se hacen parcelas solamente, digamos, de maíz y no hay nada más y se limpia las otras plantas que están alrededor del maíz. Y eso está haciendo que la tierra no pueda producir nutrientes. ¿Por qué? Porque si tenemos una variedad en una pequeña parcela, tenemos la variedad del maíz mismo, pero también tenemos otras, las que conocemos como hierbas perjudiciales y las sacamos, más bien no son perjudiciales. Lo que están haciendo esas hierbas es cuidar de que no lleguen las plagas. Por ejemplo, el uso de la muña, que aquí en Bolivia se hacía antiguamente, el uso de la muña alrededor de las plantaciones hacía que los hongos o los mismos bichos no se acerquen y no hagan desastres, digamos, en lo que era la plantación de nuestro maíz y otras cuantas plantas más, ¿no? Inclusive los microorganismos que hacen que haya humedad en la tierra, en el suelo, y se produzca un mejor producto, los están sacando como si fueran más bien maleza. Y sin embargo es todo lo contrario, ¿no? Y entonces aprovechar al máximo estos espacios para agricultura es de otra forma que más adelante vamos a hablar. Me gustaría saber si es que en algún momento alguno de ustedes ha usado este tema de huella o ha investigado su huella, qué huella está dejando en nuestro planeta. Por ejemplo, cuando yo hice la investigación de cuánta huella estoy dejando, les doy solamente el dato, y yo estoy con un 6.5 de toneladas de desperdicio. Como persona, como Claudia Murillo, estoy dejando una huella en mi planeta de 6.5. Más o menos cada persona consumista es aproximadamente una huella de 10 toneladas de desperdicio que se está generando al año. Estamos hablando al año, entonces sería bueno que lo investiguen. No sé si alguno de ustedes lo ha hecho en algún momento. Si tienen, pueden levantar la manito o pueden escribir en el chat para ver si tienen, si han podido ver esta página, si tienen dudas al respecto.
Si han visto algún documental que nos pueda dar alguna vista mayor, digamos, de lo que estamos hablando, si están entendiendo, tienen alguna pregunta hasta el momento. Los escucho, estoy para escucharlos, estamos para aprender. No se restrinjan en preguntar, en opinar, si están en acuerdo o en desacuerdo de lo que hemos hablado hasta ahora. ¿Dónde están los estudiantes de turismo, los estudiantes de gastronomía? Si hay alguna pregunta, genial. Nadie se anima todavía. No mordemos por aquí, por si acaso. A ver si alguien se anima, porque Claudia nos decía, sí, yo quiero conversar con la gente, entonces, alguna opinión, algún comentario, todo vale, algún aporte a lo que hasta este momento estamos Así es. escuchando de Claudia. Eso de la huella de carbón es tan importante y lo vamos a revisar, ¿no? Sí, Ese por dato es muy favor. importante para que sepamos en qué estamos, ¿no? En qué medida estamos de pronto consumiendo, ¿no? En el tema de alimentos y cómo estamos dejando esa huella, ¿no? A modo personal, a mí me parece muy Sí, interesante. Entonces yo voy a investigar, yo sí voy a investigar. No sé si en el chat así también es. pueden escribir, no hay problema, escriban en el chat, quienes no pueden entrar con el audio. Tenemos personas que nos están colaborando con esto para revisar. Adelante si alguien quiere comentar hasta este momento. Nada, todavía están tímidos todavía. Continuaremos Todavía entonces, tal ¿qué vez les al parece? final, ¿no? Tal Sí, vez al sí, final, ¿no? Pero adelante. anímense, vayan preparando sus Exacto. preguntas. Estamos aquí para aprender. Todo lo que yo tenga de conocimientos no me voy a restringir tampoco, entonces por favor aprovechenme. Lo que yo más quiero es que de esto salga algo que se quede para todos, ¿ya? Bueno, aquí hablamos también sobre el uso de las cáscaras, los tallos, las hojas en las preparaciones de compostaje. No sé si también alguno de ustedes ha intentado hacer compostaje. Creo que la gente piensa que para hacer compostaje tengo que tener un jardín por lo menos, o tengo que tener una terraza grande, o tengo que tener un terrenito donde pueda hacer mi compostaje, y no es realmente así. El compostaje se puede hacer como está en el dibujito, en una cajita de madera. Inclusive hay empresas como Ecoyuku. Ecoyuku es una empresa que se está dedicando o Ecoyuca, perdón, es una empresa que se está dedicando a promover el compostaje, es una empresa boliviana. Ellos arman y hacen sus cajas de compostaje y los venden para que la gente pueda iniciar su compostaje en su casa, en su departamento, en el espacio que tengan donde haya ventilación. Es suficiente para poder crear un compostaje. Ellos también venden compostaje ya con tiempo de fabricación, ya en sus gangochos, pongamos así, los venden para las personas que tienen cultivos y puedan utilizar este compostaje, que no es caro. No les puedo decir ahorita cuánto es el valor, pero me imagino que es algo que es realmente retribuible, porque el producto que van a lograr después de utilizar el compostaje es mucho mejor, tanto en nutrientes como en todo lo que es aminoácidos y demás. La fruta va a ser mucho mejor, de mucha mejor calidad, ¿no? Entonces, para hacer un poquito, digamos, como enseñar un poquito de lo que es hacer un compostaje, como les decía, necesito una cajita. Si no tengo una caja de madera, puedo utilizar una caja de cartón. A esta mi caja de cartón le tengo que hacer unos agujeritos, o tiene que haber un espacio de ventilación entre maderita y maderita, tiene que haber un espacio de ventilación, porque se necesita esa ventilación. ¿Para qué? Para que no se genere un fermento y mal olor. Mucha gente no quiere hacer compostaje en su casa porque tiene la idea de que va a generar un mal olor, o que va a haber... va a descomponer, digamos, cosas que estén cerca de su compostaje. Y no es tanto así. Si uno sabe hacer compostaje,
sale muy bien, no necesitan hacer algo grande, algo pequeño, pueden empezar para hacer, digamos, compostaje para sus plantitas, para sus macetas, y luego ya pensar en algo un poquito más grande. Hay inclusive personas que llegan a hacer grandes compostajes y los pueden vender inclusive a sus mismos vecinos o pueden colaborar con las jardineras cerca de sus departamentos, edificios, casas, zonas y demás, ¿no? Inclusive ayudar y enseñar a nuestros hijos hacer este compostaje. Yo pienso que en la materia de biología de nuestros hijos debería ser parte de la educación cómo hacer compostaje. Ahora, el compostaje no es solamente agarrar la basura y meterla al cajón y nada más. Se tiene que utilizar también una parte seca que serían las hojas. Imagínense una caja, como les decía, que tenga esa ventilación. En la parte de abajo sí hay que poner un nylon porque va a tener que ser regado y removido continuamente. Entonces se puede borrar esa cajita con nylon y hacerle huequitos en nylon, pero en la parte de más arriba, digamos, para que no se chorree lo que vamos a regar continuamente. Entonces se hace una base de los secos, lo que llamamos los secos, tallos pequeños, hojas del árbol, de la esquina que se está cayendo y la gente creo que ni recoge. Últimamente vemos por la época en la que estamos que los vientos hacen caer muchas hojitas, ¿verdad? Entonces, tener un poquito de esas hojitas o de las ramas secas de nuestras plantitas que se han secado, las podemos guardar y ponerle una planchita de hojas secas. Encima de esas hojas secas, recién se pone lo que tenemos que aprovechar de la cocina. Por ejemplo, las cáscaras de lo que hemos pelado, la cáscara de plátano, las cáscaras de huevo. Si se puede morderlas, mejor ayudamos a que el proceso sea más rápido. Si se puede cortar la cáscara de plátano, mejor. Las semillas, las hojas de la lechuga que hemos limpiado, digamos, las lechugas que ya están un poquito cafecitas, las guardamos. Todo lo que es orgánico. ¿A qué me refiero con que sea orgánico? Que no haya tenido una cocción posterior. Por ejemplo, si mi, hecho y me han tengo de desperdicio el queque que he cocinado hace una semana y nadie quiere comer en la casa, eso no lo puedo utilizar para mi compost. O sea, lo ideal es que todos comamos lo que podemos cocinar, ¿no? Y que no haya desperdicio. Pero no se puede utilizar en compost lo que ya está cocinado. Por ejemplo, si he cocinado un chancho y pienso que el hueso que me ha sobrado, los huesos del chancho que me ha sobrado, lo puedo utilizar para compost, no es aconsejable. Sí se puede utilizar, eso sí les aclaro, pero cuando estamos hablando de un compost a grandes escalas, en un lugar totalmente abierto, con un terreno grande, se podría utilizar hasta los huesos de lo que hemos cocinado, porque resulta ser también orgánico, pero si vamos a empezar con un compost pequeño, a pequeña escala, es mejor solamente utilizar las cosas orgánicas del desperdicio de lo que estamos utilizando al cocinar, que no sea en lo posible, digamos, la grasa del pollo, o la carne, el cuero del pollo cuando lo lavamos, no se utilicen, no utilicen de la vaca, digamos, las grasas de la vaca tampoco, ni del pescado. Es mejor no mezclar, mejor hacerlo todo como si fuéramos vegetarianos y todo lo orgánico lo ponemos encima como siguiente capa. Y encima se pone el abono que podemos comprar como turba en cualquiera de los lugares donde se venden plantas y se hace otra capita de abono. Y así se van repitiendo las capitas de acuerdo al tamaño de su compost. Y luego las regamos. Las regamos con agua normal. Mejor si no se utiliza químicos, aunque se podría porque los venden también en los lugares donde se hace compost. Se vende el químico A y el químico B, que básicamente son microorganismos o
químicos para hacer que reaccionen y se puedan deshacer con mayor facilidad este tema del compost. Pero si no le ponemos nada, es igual de bueno, inclusive es mejor. Y cada semana revolver. Revolver, regar y revolver hasta que la misma tierra haga su trabajo y se pueda deshacer con facilidad y encontremos un producto que sea café, que sea deshecho, que no se note que haya restos de nada y sea homogéneo. Ese es su compost y lo pueden poner en cualquiera de sus macetitas para empezar y luego ya vamos a hablar eh, de un aprovechamiento más importante como la hidrofonía que luego en otras presentación vamos a poder desarrollar con más calma. La planificación de compras y la producción en cocinas profesionales. Algo que sí es muy importante ahora que estamos en una época donde a veces las cosas están más encarecidas de lo que antes era, es planificar qué es lo que voy a comer en la semana. Qué importante es saber qué es lo que voy a cocinar en la semana. Puede parecer molestoso o a las amas de casa, hoy día se me ocurre hacer torrejas de zanahoria con arroz. Mañana ya veré qué cocino. Pero si tenemos un poquito más de tiempo y podernos organizar de forma semanal, qué como hoy día, qué como mañana, qué comeré pasado mañana, qué necesita no sé, mis hijos comer porque están, digamos, con estreñimiento, necesitan comer un poco más de fibra o están, alguna persona de mi familia no puede comer lácteos, digamos. Entonces, organizar un menú para que toda mi familia esté contenta y tengan los nutrientes necesarios de forma semanal es excelente y les aseguro que les va a ayudar al bolsillo. Entonces voy al mercado y compro lo que realmente necesito comprar para evitar menos desperdicio. El desperdicio igual lo voy a generar de una o de otra forma, pero va a disminuir. Entonces voy a poder utilizar de forma más eficiente, más efectiva lo que he comprado del mercado y me va a ayudar a desperdiciar menos. ¿Cuántas veces decimos, ay, voy a necesitar 2 kilos o 3 libras de tomate y al final termina desperdiciándose medio tomate y le corto a la mitad y luego lo boto? Entonces, lo ideal es no desperdiciar tanto y aprovechar y tenerle un respeto a ese pequeño tomatito que ha tenido todo un viaje para llegar hasta nuestra cocina y poderlo utilizar a su máxima capacidad, ¿no? Entonces, así podemos planificar nuestros menús, podemos planificar las compras que hacemos en el mercado y la producción en nuestra cocina. Por ejemplo, en las cocinas profesionales de restaurantes, es tan importante poder planificar qué es lo que se va a hacer, de tal modo que los menús normalmente se modifican cada 6 meses. En algunos restaurantes se hace, no sé si alguno ha visto, son menús pues increíbles y agarras y te dan un libro de menú donde empiezas a dar vueltas y vueltas y vueltas y encuentras carne de pollo, carne de pato, inclusive carne de vaca, carne de pescado, sin carne, vegetariano y menú de bebidas y menú de postres y demás. Y es una cantidad increíble de posibilidades. Pero hay que ser sostenibles también en el restaurante. Y hay muchos restaurantes que son autosustentables, ¿no? Tienen que generar con el platillo que uno va a ir a comprar, de ese platillo sale una pequeña porción para pagar a los empleados, para comprar más alimentos e insumos, para pagar la luz, el agua, las redes sociales, todo lo que se puedan imaginar que gasta un restaurante todo se tiene que pagar con una pequeña porción de ese plato. Entonces, si tenemos un menú demasiado grande, con demasiadas variedades, tenemos que hacer una compra de demasiadas cosas. Y al ser demasiadas cosas, entramos en el mismo ciclo de generar mayor desperdicio. Si alguno de ustedes tiene un emprendimiento, está empezando o ya tiene un emprendimiento encaminado, mi mayor consejo es que hagan una planificación de sus menús, una planificación de sus compras para poder efectivamente utilizar a la máxima expresión los productos que van a comprar y eso les va a ayudar a tener mejores ingresos y más ganancias en sus emprendimientos. Otra de nuestras
diapositiva nos habla sobre el uso del agua y la energía. Aquí quisiera resaltar un poquito el tema de la hidroponía, ya que hemos hablado de compostaje. La hidroponía es se está poniendo tan de moda. Si ustedes ven en el TikTok, en las redes sociales y buscan la palabra hidroponía, es una cantidad inmensa de información de lo que se puede hacer en pequeños espacios utilizando únicamente agua para poder generar nuestros alimentos. Básicamente la hidroponía, si ven en el dibujito de la pantalla al lado derecho, se ven las plantitas que están dentro de unos tubos, ¿verdad? Esos tubos de PVC que vienen de diferentes tamaños y hay un ciclo por el que pasa el agua y el mismo ciclo hace que el agua se vuelva a reutilizar y para que pueda generarse este producto, por ejemplo, lechugas, o hablemos de verduras como brócoli, hablemos de alimentos que se puede generar solamente con agua, son varios. Y lo único que necesita el agua para poder generar un alimento nutritivo es el nitrógeno, el fósforo y el potasio. Entonces, los venden también en las empresas donde se promueve la hidrofonía y el compostaje. También se venden estos productos en pequeña escala o en mayor escala a empresas que están haciendo hidrofonía en grandes cantidades. Y podemos ver hasta inclusive en los supermercados donde están como presentación, digamos, accesible al consumo las mismas lechuguitas que están puestas en un tubito blanco donde están las lechuguitas alimentándose del agua, pero son más caras que una lechuga, digamos, que vamos a consumir del mismo supermercado, pero en otra área, pongamos así, ¿no? Entonces la hidrofonía se está poniendo de moda. Las personas ya la pueden utilizar inclusive en su sala, poner un armazón de hidrofonía para específicamente su consumo personal y tener la seguridad de dónde vino este alimento, cuánto voy a consumir, y se hace por etapas, ¿no? Entonces, primero se pone en determinada fecha una cierta cantidad de la semillita o el resto de la lechuga que es como una flor, la última parte no la comemos. Esa última parte poniéndola encima de los huequitos del PVC para hidrofonía y poniéndole el agua más los químicos que les decía, logra una nueva plantita y solamente tenemos que cortarla y seguir utilizando esa misma plantita para que nos siga dando más. Lo mismo se hace lo mismo se hace con nabo, se hace con cebolla, con ajos, y va a llegar en un momento donde vamos a tener todo. Si queremos empezar con hidrofonía, no es empezar de todo y al mismo tiempo, porque también vamos a generar desperdicio, ¿no? Entonces se empieza de a poco, hay que ver la cantidad de personas que son de nuestra familia, a las que les vamos a proporcionar este alimento, a qué familiares, y se tiene que ir regenerando, y se va regenerando, se hace una limpieza de agua cada 2 o 3 meses, y se va nuevamente alimentando. Ya tenemos elementos nutricionales en nuestra propia generación de alimentos en nuestra casa, ¿no? Así somos más eficientes. No quiero decir con esto que es mejor hacerlo en casa y no ir donde la caserita y donde los mercados. Sé que no todos tienen tiempo para poder hacer eso, pero empezar de a poquito y tener un poquito de interés, digamos, en el uso de estas pequeñas tips para reutilizar y enseñar a nuestros mismos hijos. Mira cómo sale de aquí no solamente la arvejita que nos enseñaban en el colegio, sino también otras cosas que se pueden hacer con la hidrofonía. Es excelente, ¿no? Y somos más eficiencia y menos contaminantes con lo que es nuestro planeta. Si hablamos de técnicas de cocción y el tema energético, les aconsejo a todos el uso de las vaporeras. Es muy importante si es que tienen la posibilidad. Y yo sé que cada uno tiene en su casa una batería de elementos para poder cocinar, ollas y demás. Si tienen la posibilidad de hacer la inversión de comprar una vaporera, es excelente, porque al mismo tiempo que abajo está cociendo
un producto, digamos, la papa, tú le pones la vaporera encima y va a cocer la zanahoria y las vainitas. Estamos siendo eficientes con esta técnica de cocción. Y al mismo tiempo estamos utilizando la energía para cocinar uno que antes utilizábamos para cocinar un elemento, estamos cocinando tres, cuatro al mismo tiempo, ¿no? Entonces, usar esas técnicas o en el horno, digamos, al momento que vamos a meter el horno, en el horno, no sé, el lechón, vamos a meter el lechón, utilizar la misma energía del horno para al mismo tiempo cocinar las papas chiquitas o hacer la cocción del choclo con agua y utilizar lo máximo posible la energía, ¿no? Porque si se dan cuenta, o sea, hacer primero la papa, después hacer el chancho, después hacer el choclo. Estamos con tres, cuatro, cinco hornillas al mismo tiempo cocinando para una familia de cuatro o cinco personas y no es eficiente. Entonces, mientras menos usamos la energía y más podemos aprovechar de manera más óptima, es mejor para todos. ¿Todavía no hay preguntas? ¿Todavía nadie se ha animado a preguntar nada, a opinar nada? Tenemos algo en el chat, Claudia. Contame. Estaban comentando por ahí, a ver, veamos. Justo a propósito de de los temas que estás tocando. Ya. Entonces, a ver. Dice, ¿qué dice? mm, a ver, yo tengo Hay acá, una Susan, para lista. ayudarte, perdón. Hay acá un Sí, sí, comentario de por favor. Israel León que nos dice, pero el compost es para abono natural y no así con agroquímicos. La Claro que sí, mayoría no claro que sabe sí. hacer el balance entre las fibras y la proteína. El compost, como les decía, eh, básicamente se utilizan elementos orgánicos. Y es lo ideal utilizar elementos orgánicos. Ahora, antiguamente se utilizaban cosas como, por ejemplo, la ceniza de la madera, pero de madera que no haya sido tratada ni madera que sea resinosa. Ese polvo, esa madera que se tiene de desperdicio después de haber incinerado la madera, ese polvo de residuo se utiliza para el compost. Y ese polvo tiene químicos también. Es una parte química, pero química natural, si así lo queremos entender, una química natural para utilizarla en el compost. Inclusive se puede utilizar el agua de arroz, que tampoco es nada químico, pero tiene químicamente, el líquido tiene energía química, tiene valores químicos que van a fortalecer al compost. Donde sí les digo que he visto que es más posible utilizar químicos es en la hidrofonía. En la hidrofonía, el nitrato, el potasio y el calcio también son utilizados de forma química, si así quieren verlo, de comprar químicos en el lugar donde se vende para hidrofonía. Pero también se puede utilizar elementos químicos naturales, si así lo queremos entender. Por ejemplo, utilizar este resto de lo que viene a ser la harina de desperdicio, digamos, del arroz o si no de los troncos, el fermento, digamos, de alguna masa madre, se me ocurre utilizar pequeños fermentos de la masa madre para poder utilizarlos en la hidrofonía, también ha tenido buenos resultados. Muchas No es gracias, con Claudia. agroquímicos, justamente como dice Israel León, el compost es para un abono natural. Totalmente de acuerdo contigo y no así con agroquímicos. Lo que sí, lo ideal es que no se utilice agroquímicos para compost, pero lastimosamente en la agricultura sí se utiliza agroquímicos. Estamos mal acostumbrados al agroquímico
Inclusive hay muchas comunidades que están en contra del uso de agroquímicos para el uso de nuestra generación de alimentos. Si bien tú ves un alimento bonito, muy apetecible, una manzana gigante pero roja de contenta y ha sido lastimosamente ha pasado por agroquímicos, ¿no? Y pesticidas. Y el producto se ve bien, pero al comerlo no es lo mismo. No tiene el mismo sabor de una manzana que puede ser más pequeñita, menos roja tal vez, pero tiene un sabor mucho más intenso, mucho más saludable adicionalmente. Gracias, Claudia. Aquí hay otro comentario que nos dice, normalmente la mayoría cocina un plato lleno de carbohidratos. Exacto, es cierto. Eh, Eso viene desde antes, que es como que un saber antiguo. Y como les decía, cuando hablábamos de saberes ancestrales, la dieta, antiguamente la dieta de nuestros ancestros no tenía proteínas, si así lo quieres ver como proteína de una vaca, eh, una oveja o una llama. Sí había el tema del charque, que luego llegó cuando aprovechamos la sal para hacer el tema de charques, pero inicialmente nuestra alimentación era básicamente vegana. Utilizábamos todo lo que sembrábamos, o sea, sembrábamos lenteja, lenteja, sembrábamos maíz, maíz, sembrábamos quinoa y todo se guardaba según lo que se sembraba y demás. Luego, a medida que ha habido compartir, digamos, de conocimientos de otras regiones, que ya utilizaban estas otras posibilidades. Conocimos la sal y la sal nos ha dado la posibilidad de poder hacer conservación de productos carnívoros, digamos, ¿no? Y conservarlos porque no es que, digamos, hoy matamos a la vaca y nos la comemos todos y ya no hay vaca para que nos dé leche. Más bien preferíamos la leche de la vaca para poderla utilizar, ¿no? Matarla a la vaca y no poder conservar sus alimentos era realmente un desperdicio y eso no estaba contra las ideas que tenían nuestros ancestros. Entonces, como les decía, todo ha sido prueba y error. Se ha utilizado la sal para poder conservar los alimentos y se ha creado el charque con prueba y error. Se ha creado un charque que era la carne seca que se les daba en algún momento a los viajeros que iban a hacer el trueque de nuestros alimentos y nuestras producciones. Con ese charque se alimentaban y tenían la fuerza suficiente como para ir y volver en toda la caminata que era a pie. Entonces, de esa forma es que nos hemos quedado un poquito con el tema de los carbohidratos, pero a medida que se ha ido introduciendo las proteínas, em, se ha ido mejorando la variedad en el plato. Ahora, no hay que quitarle el valor proteico que tiene, por ejemplo, la quinoa o la misma lenteja, ¿no? Que puede ser tan buena como un pedazo de carne. Para los que son veganos me van a entender cómo es la compensación, digamos, de la proteína, pero de otra forma dentro del plato. Lo ideal es tener un plato variado. Si la proteína somos animales como seres humanos, somos animales, pero que tenemos un estómago que está desarrollado para consumo de carne. Y eso ha pasado de generación en generación. ¿Sabían ustedes que el intestino de la persona que vive en el altiplano es más largo que el intestino que la persona que vive en el oriente? Es más o menos entre 20 centímetros más largo el intestino de las personas que viven en el área andina. ¿Por qué? Porque el sistema de consumo demora más. Por eso es que también en algún momento en salud van a darme la razón. Son más estreñidos los que vivimos en la zona altiplánica que los que viven con un estómago más regular en la zona del oriente, valles y el oriente. Justamente no solamente es por el tamaño de nuestro intestino, sino por el tipo de alimento que comimos. Es más de carbohidratos, como dicen, más de elementos más difíciles de poder procesarlo en nuestro organismo.
pero sí lo ideal es tener una variedad importante y no dejar de lado, por favor, nunca dejen de lado y que en todos sus platos esté por lo menos una pequeña porción de lo que sean verduras y hortalizas, verduras frescas en lo posible. Si bien la cocción mantiene cierto grado de nutrientes, cuando se hace al vapor, digamos, es mejor consumirlas frescas en nuestras verduras, ¿no? Ahora, mucho depende de dónde proviene también, y eso me gustaría poderlo hablar. Por ejemplo, hay la mayoría de las verduras que consumimos aquí en la zona de La Paz, no solamente es de río abajo, vienen de otros lugares más, ¿no es cierto? Por ejemplo, de las planicies donde son faldas de los nevados, digamos. Y si ustedes hablan con las caseritas, tiene más valor la verdura que ha sido creada y producida al pie del nevado que la verdura de río abajo, digamos, que ha sido regada con el río. Y ustedes saben que el río lleva un montón de cosas, inclusive químicos y una variedad de cosas que ni sabemos qué cosa hay en el río, pero con esa misma agua sí está siendo regada los alimentos de río abajo, por un tema de que está hecho así, ¿no? Pasa por ahí el río. Entonces, se da más valor a lo que es más natural, ¿no? Y ahí hay mucho por hablar sobre el tema. Debería haber una limpieza del río, porque ese mismo río es el que riega nuestras verduras, a lo que llega a nuestro plato, y está dentro de los nutrientes de esa zanahoria, de esa cebolla, está esos mismos nutrientes que vienen del río, ¿no? Y vienen un montón de cosas en el río. Eso hay que tener mucha conciencia. Gracias, ¿Qué más? Claudia, ¿no? Por la explicación. Justo estamos con Vivian Ari, que quiere preguntar tal vez o comentar algo. Adelante, por favor. Claro que sí. Muchas gracias. Buenas noches a la expositora Claudia, a todos Gracias, los buenas noches. participantes. Bueno, primero felicitar la exposición, ¿no? Porque nos orienta en varios aspectos. Mi consulta es sobre la hidroponía, si esta puede realizarse dentro de un departamento, digamos, porque es cerrado, ¿no? Y con qué alimentos, con qué verduras se podría iniciar, digamos. ¿Por qué? Porque como mencionabas, no queremos tampoco echar a perder nada, no queremos que se sobreabastezca algo que tal vez no deberíamos o dejar morir a las plantitas, ¿no? Entonces, ¿qué consejos nos daría sobre esta técnica? Que he visto que en La Paz, gracias a estos problemas sociales, ha empezado a salir bastante en el Facebook, ¿no? Sobre empresas Así que es. trabajan con este sistema. Solamente Sí. eso y felicidades nuevamente. Muchas gracias, Vivi. Lo que yo te puedo aconsejar, si vives en departamento, yo también vivo en departamento, es iniciar utilizando las botellas PET. Esa botella que está vacía, que le vas a sacar la etiqueta, se corta a la mitad y se utilizan las dos partes. En la partecita de abajo se pone el agüita y le das la vuelta a la parte de arriba que está con donde va la tapita, obviamente sin tapa, se le da la vuelta y se pone sobre la agüita. Igual va a llenarse de agüita esa parte de la tapa, y ahí es donde tú puedes poner simplemente lo que te ha restado de la lechuga, de la cabeza de lechuga, digamos de la cabeza, pongamos la señorita, digamos, la que es de colores, ¿no es cierto? La parte de abajo no la utilizamos, pero tiene un poquito de raíces. Esa misma la pones ahí encimita y le puedes poner un poquito de polvito de una maderita que hayas quemado, le puedes poner un poquito de agüita de arroz, del arroz que has lavado, en la primera agua del arroz, ponerle un poquito y un poquito de tierrita de alguna de tus macetas. Listo. Con eso comienzas y vas a ver que lo puedes poner en un lugar que le dé el sol y que tenga ventilación. Yo entiendo que vivimos en departamento, pero por ejemplo, hay el área de la lavandería donde se puede dejar ventilando para que seque la ropa, o digamos en la sala hay un espacio donde se abren las ventanas para que se ventile, digamos, la habitación. Un lugar, yo sé que tú vas a encontrar, un lugar, un espacio donde se pueda empezar con esta pequeña, con una pequeña plantita.
Si ya te ha funcionado y ves que está teniendo brotes, volverlo a hacer. Lo mismo puedes hacer con la cebolla. De la cebolla hay una partecita que está donde las raícitas, ¿verdad? Que hay unas raícitas chiquititas. Cortar esa parte de la cebolla, darle la vuelta, y igual en tu botella PEP, donde vas a poner al revés lo que has cortado de la boquilla, va a subir el agüita y ahí haces que vaya tomando agüita el resto de la cebollita que te ha quedado. Igual vas a ver brotecitos de cebolla, inclusive se puede ir cortando, ya tienes tu cebollín para tus comidas, y te va a dar mucha alegría poder crear tus propios alimentos, no solamente para enseñanza tuya, sino también para tu familia, para las personas que comparten los alimentos contigo. Al momento de ponerlos sobre el plato, obviamente lavados, es ponerlos sobre el plato, te va a dar un orgullo a poder haber creado y haber producido el producto que te está llevando y te está alimentando, que te está llevando a la boca. Así se Muchas, puede empezar. muchas gracias. Gracias por los consejos, Claudia. A ti. ¿Continuamos con las preguntas o continuamos con la presentación? Porque tenemos todavía mucho para no extendernos mucho. Tenemos, Creo que continuamos, ¿no? tenemos algo más, sí. Ya, Continuaremos con la presentación y al final ya una rondita final de preguntas. de Adelante, preguntas, ¿no? Perfecto. Ya, entonces hablemos del comercio justo y apoyo a productores locales. En mi experiencia en restaurantes, esto es básicamente importante para los que ya tienen su emprendimiento o son estudiantes de gastronomía o están en el área de restaurantes o productos emprendedores, digamos, tener una relación íntima con sus productores, una relación amistosa, una relación de respeto, relación directa con los agricultores, y tener una confianza y responsabilidad en la entrega y recepción de los productos, hace que el restaurante funcione. Si yo quedo con un agricultor de hongos, digamos, que me va a proporcionar hongos de forma semanal, yo ya puedo tener la tranquilidad de hacer en mi menú productos o elaboraciones con hongos. Si este productor me falla, porque yo los necesito de forma semanal, hay un rote de una a 2 semanas. Y hay cámaras especiales donde se guardan determinados alimentos, alimentos frescos, alimentos congelados y alimentos que puedan utilizarse a la rápida, digamos, ¿no? O lácteos. Si este agricultor me falla mi menú, no voy a poder responder a mis comensales y no va a funcionar mi restaurante y no voy a tener ingresos. Solamente porque mi agricultor me ha fallado. Ahora se han debido dar cuenta que en el mismo TikTok hay muchos restaurantes y emprendimientos que están cerrando lastimosamente por este problema, porque no llega el producto al restaurante o porque no se encuentran los productos que queremos ofrecer a los comensales, no se encuentran en el mercado, o sea, se ha encarecido tanto el producto que lastimosamente ya no da la posibilidad del mercado la cantidad de dinero que hemos separado para las compras del mercado de nuestros insumos, ya no da como para hacer un rote semanal. Entonces se van reduciendo los menús, se va reduciendo la calidad, se va reduciendo la cantidad para poder subsistir como restaurante. Entonces es muy importante el poder tener una relación no solamente con uno, sino con todos los proveedores de alimentos de nuestros emprendimientos, de nuestros restaurantes. Por ejemplo, los que se dedican a la pastelería, habrán visto que el tema de no tener huevos y querer hacer pasteles es totalmente difícil. O no tener, no sé, crema de leche para decorar un pastel, es realmente tener las manos atadas y no poder continuar con el emprendimiento, ¿no? Y es totalmente difícil no solamente para la gastronomía, para los que están en el tema de turismo, mucho más aún porque parte del turismo de la gente que viene a conocer nuestro país quiere probar nuestros alimentos, y presentar un alimento que no es tan de buena calidad o no es como quisiéramos que nos recuerden como país, es bien complicado, ¿no? Y también es una pérdida para el turismo
de nuestro país, ¿no? El poder mostrar áreas desoladas, áreas donde se han cerrado varios restaurantes o lugares de recreo, digamos, es complicado para todos. Pero seguro pronto se solucionará y vamos a poder volver a la normalidad, ¿ya? Un pago justo, a veces cuando uno tiene un proveedor, el proveedor le da por querer aumentar el precio al mes siguiente, porque llega más tarde, o porque no, porque le ha costado más el transporte, o porque no ha habido buena producción y de diferentes cosas. Lo aconsejable es no solamente tener un productor, sino tener varios productores que nos puedan dar las mismas posibilidades y tener convenios, ¿no? De confianza, de decir, me vas a mantener el precio por lo menos 6 meses. Y en 6 meses nuevamente lo charlamos y vemos cuánto más te puedo pagar y qué productos nuevos me puedes traer. Entonces tiene que haber un tema de confianza. Y eso va a fortalecer también a nuestro, a nuestra economía regional, ¿no? La gastronomía sustentable y la nutrición, como hablábamos, creo que fue Israel, no sé quién nos hablaba de que que comemos mucho carbohidrato, tienes toda la razón, y bueno, ya hemos hablado de este tema, tiene que haber una diversificación de la dieta. Pónganse esta meta, a la semana, por lo menos 30 elementos diferentes en alimentación. O sea, obviamente, ¿no? Que entre el comino, la pimienta y demás, ¿no? Póngase 30 a la semana en diversidad de alimentos para consumir. Eso va a ayudar de forma increíble a su microbiota estomacal, a sus probióticos. Si tenemos una variedad y no comemos lo mismo cada vez, porque a veces es así, ¿no? O arroz o fideo y al día siguiente arroz y al día siguiente fideo. Y si no, bueno, hoy día ya ensalada, pero es muy poco. Pero si nos ponemos la campaña de hacer nuestro menú semanal con una variedad de por lo menos 30 elementos alimenticios en nuestro menú, vamos a tener una buena calidad de vida, una mejor salud, una mejor digestión y vamos a estar más saludables en general. Aparte que también vamos a tener una mayor conocimiento y degustación de estos elementos y vamos a tener una variedad que a la vista, porque la comida entra por los ojos, a la vista va a ser mucho más bonita, más apetecible, ¿ya? En innovación gastronómica como identidad boliviana, les diré que he visto cosas maravillosas en gustos. Si alguno de ustedes tiene la posibilidad de conocer el restaurante, los invito a que vayan. He tenido la posibilidad de ver los dos lados. He trabajado en Gusto como un restaurante autosustentable donde lo que entra hace que tú mismo se pague. Hay ese circuito, ¿no es cierto? Donde yo cocino, tú me pagas y compro mis insumos y pago a la gente y hay ese circuito. Eso lo hace autosustentable. Por ser autosustentable, esta idea de gusto que ha venido desde un australiano que ha llegado a Bolivia con la idea de a enseñar la cocina a personas con escasos recursos. Esa es la historia de Gusto. Personas con escasos recursos que tiene algo que ver también con Manca, que era de la misma línea. Y bueno, enseñarles, los ha llevado inclusive a varios de estas personas, entre ellas está la chef Coral Ayoroa, la chef Marcia Taja, que son conocidísimas en el área de la gastronomía. Marcia es una de las mejores, está entre los 50 mejores chefs a nivel Latinoamérica y el restaurante Gusto también está entre los 50 mejores restaurantes, inclusive a nivel mundial. Entonces, tienen premios, galardones de todo por la identidad que han mostrado como Bolivia en su elaboración de menús. Ustedes van a ver cuando vayan a Gusto, los menús realmente hacen explotar la cabeza. Tú eh, vas a ver lagarto,
vas a ver todos productos nacionales, ¿no? Totalmente nacionales, todos son productos nacionales, no se utilizan productos de otros países, todo es nativo. Se utiliza la papaliza, se hace chips de papaliza, se hace salsas con diferentes vegetales, se utiliza la luyucha o la murmunta, no sé si algunos conocen la luyucha o la murmunta, son unas algas en forma de bolitas que crecen solamente en los pastizales y retenciones de agua cerca de los nevados, que tiene un nivel de calcio y un nivel de nutrientes, pero que sobrepasa todo lo que son lácteos y todo lo que son otros alimentos que son, no sé, suplementos, digamos, y solamente todo en una pequeña bolita. Se conoce la murmunta, la yuyucha, se cocina, se fríen las hojas de la zanahoria, se fríen las hojas del kale, del kale, que ya se produce aquí en La Paz. Se hacen, por ejemplo, hemos hecho alguna vez de sandía, carne de sandía. Es algo totalmente novedoso, es algo que te escapa te hace sentir una experiencia inolvidable en cada bocado, hacer un helado de papaliza o hacer un helado de roble. Imagínense hacer helado de roble. La primera vez que entré a Gusto, cuando todavía era pasante, me dijeron, eh, súbeme el helado del roble. ¿De cuál roble? Debe estar en algún mueble de roble, pero no, era el helado que estaba hecho de roble y está basado en una infusión del tronco del roble. Se hace una infusión y varias técnicas para poder sacar el sabor del roble, de la madera roble, y conjuncionarlo con la leche y crear un helado cremoso que cuando tú comes sabe a roble. Y no solamente de eso, es una variedad inmensa de posibilidades que ya les voy a mostrar en algunas fotografías al finalizar la presentación. Entonces, esa creación de menús nativos realmente da orgullo, pero un orgullo que uno saca el pecho por ser boliviano y tener excelentes comidas contemporáneas de gourmet de alto nivel donde personas de otros países vienen a degustar nuestros productos y se van así sacando fotos y con una experiencia inolvidable. ¿Ya? Eso es parte del turismo gastronómico, o sea, hay convenios inclusive que se hace con Gusto para que pueda haber un tour. Les doy como una posibilidad, un tour en el que puedan ir ustedes a mostrar lo que se come con productos nativos, pero a nivel gourmet. Son pequeños, pero son por pasos, ¿no? Inclusive hay menús que son hasta de 10 pasos, 15 pasos. Con este tema de los escasos recursos también se ha ido disminuyendo un poco. Es caro, sí, pero realmente es una experiencia en toda su magnitud. ¿Qué retos tenemos ahora para Bolivia? El cambio climático y la producción agrícola. Como sabemos, el desperdicio aumenta, el cambio climático lo tenemos a la vuelta de la esquina. Podemos ver que ahora los paseños estamos en sandalias andando por el Prado y hay los cambitas que están con chalina andando por sus calles. Realmente hay cambios terribles en nuestro clima. Y si hablamos de extremos, estamos perdiendo a nivel mundial glaciares, eso está produciendo inundaciones en muchos lugares y sequías en otros lugares donde no se puede hacer una producción efectiva. Y hay que hacer un cambio, sí o sí hay que hacer un cambio. Yo entiendo que tenemos como saberes ancestrales, por ejemplo, el tema del arado. Ahora hay nuevas técnicas, investiguenlas un poco más, revisen en el internet, en el Google, de técnicas sobre cómo conservar los nutrientes de la tierra. El arado ya no es lastimosamente algo sustentable. El tener el proceso del arado puede lastimar mucho a la tierra y es mejor la variedad de plantas en una parcela da mejores frutos, aunque no lo crean. Y les voy a dar el dato, por ejemplo, si pueden ver la página de Hope, H-O-P-E, con signo de admiración con el puntito abajo.
entren a esa página, es una comunidad latina que está haciendo una mejora a nivel mundial sobre cómo se puede conservar de forma más eficiente y con mucho respeto a la tierra y a sus procesos porque la tierra lo tenemos que ver como un ser vivo. La tierra necesita descanso. Necesita un tiempo de producción, un tiempo de cosecha y un tiempo de descanso. Y en ese tiempo de descanso, con elementos, por ejemplo, como la planta del tarwi que oxigena la tierra, podemos hacer mejoras importantes en la producción natural de los tubérculos. Hemos perdido mucho la biodiversidad y eso lo vemos todos los días con las noticias, con las quemas de los bosques que lastimosamente nos producen una necesidad, pero que no es tan necesaria, digamos, ¿no? Porque hay épocas, si se dan cuenta, hay épocas donde se hace la quema de pastizales, ¿no es cierto? ¿Por qué se hace la quema de pastizales? Porque lo que se entiende es que que en algún momento hablábamos de esa ceniza que puede ayudar al tema de la tierra, que evidentemente ayuda al tema de la tierra, no es solamente la ceniza que se necesita para que la tierra nuevamente se alimente y podamos volver a producir ahí, porque por eso se hace el chaqueo. Se puede utilizar otro tipo de técnicas como la biodiversidad de plantas, hongos, microorganismos que pueden mantener la humedad de la tierra y hacerla más fértil, que no sea solamente con el arado. Hay un montón de técnicas que me gustaría poder y hablar más del tema, pero estamos con el tiempo a medido. Pero averigüenlo, por favor, vean esta página de Hope, que es muy interesante, que te da una visión más esperanzadora de lo que se puede hacer en el cambio climático, ¿no? Y mejorando la biodiversidad. La educación es totalmente importante, la educación empieza en casa, no solamente en los colegios, el educar sobre la importancia de nuestros productos, de lo que nos llevamos a la boca. Este tomate lo estás comiendo porque vino de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de un productor que se crea en tales lugares. Esta papa o este pedazo de carne viene de aquí, y que sepan nuestros jóvenes, nuestros niños, de dónde viene su alimentación, de cómo se están alimentando y respetar sus alimentos. No solamente golosinas, pero, o sea, veamos lo que realmente es nutritivo para nuestro organismo, ¿no? Las oportunidades que tenemos para el siglo XX y a futuro es promover las compras locales, evidentemente. Si hay la posibilidad de hacer compras locales y que las caseritas de nuestros mercados tengan también este tema de educación y conciencia sobre lo que venden, es importante. Yo quisiera que un día vayan y cuando ya se ha acabado la venta de los productos de la Max Paredes, por ejemplo, se den una vueltita cuando ya los puestos están cerrados, porque los puestos los cierran con telas, ¿verdad? Y los amarran bien para que no se echen a perder, pero no hay una conservación de esos alimentos. Están a la intemperie, están cerca del suelo, lastimosamente. Y hay mucho que ellas mismas dicen, no, este ya está podrido, entonces lo botan. Y lo botan cerquita de su puesto. Y esa educación de mejorar dónde vendo, cómo mi producto puede estar más limpio, es muy importante y tenemos que educarnos, no solamente los consumidores, sino también los productores, los estudiantes de gastronomía, de turismo, de qué mostrar de nuestro país, qué mejorar de nuestro país y hacer un trabajo conjunto para fomentar las alianzas entre todos, ¿no? Y que pues, se pueda mejorar esta situación. Regenerar nuevamente hablamos de regeneración, lo que ya les dije, es una obligación y una responsabilidad de todos. Todos vivimos en este planeta y estamos solamente como inquilinos. El planeta le merece respeto y estamos aquí de paso. Lo que les vayamos a dejar a las siguientes generaciones es nuestra responsabilidad. No es la responsabilidad de nuestros antepasados, sino es nuestra ahora y saber utilizar la tecnología que se conoce, las nuevos métodos, pero que sean beneficiosos y con respeto a nuestra tierra, a nuestro planeta, a nuestras plantas, a sus habitantes, a nuestros animales, a los microorganismos, a su regeneración, a su conservación. Y bueno, para terminar esta pequeña frase, la gastronomía sustentable no consiste solamente en cocinar bien, consiste en cocinar con respeto,
por nuestra tierra, nuestros productores y las futuras generaciones, lo que les hablaba, ¿no? Y cocinar para mí es no solamente mi profesión, cocinar y dar de comer es respetar a la naturaleza, es signo de nobleza. No hay nada más noble que brindar a alguien un plato de comida y no hay nada más reprochable que quitarle a alguien un plato de comida. Entonces, eso que nos une, que es la comida, que sea algo de respeto, algo de mucha conciencia, de mucho interés. Preocúpense por lo que estamos comiendo y sacaremos lo mejor de esta presentación. Si tienen más dudas, estoy para responder en lo que necesiten. Primero agradecer, Claudia, toda la información y esta manera de explicar tan didáctica, porque hemos comprendido mucho. Nos quedamos con varios puntos. Seguro alguien quiere intervenir con algo, tal vez manifestando alguna opinión. Estamos ya en la parte final del seminario y decíamos con Claudia, no queremos dejar esto así y probablemente vamos a trabajar en organizar algo que sea la segunda parte de este seminario, ¿no? Que más sea un conversatorio en la siguiente ocasión para que también gente del área de gastronomía, de turismo, de cultura, pues pueda compartir, ¿no? Compartir sus opiniones, información, actualizaciones en estos temas que a todos nos interesa. Entonces, adelante, daremos paso, por favor, y Delia, muchas gracias por apoyarnos con el chat, si hay algo también por ahí. Y gracias, Luz, por la interpretación. Seguimos un poquito alargándonos, pero espero que estemos bien. Gracias, ¿no? Muchas gracias, así gracias en lengua de señas. Susan, para Adelante, continuar, acá Israel nos dice que la mejor conservación son los encurtidos con sal y vinagre y otros elementos naturales. Tiene toda la razón, tiene toda la razón. Imagínense que estamos en una invasión zombie. Suena chistoso, pero hay teorías conspiranoicas en las que dicen, bueno, ¿qué va a pasar si nos quedamos sin luz? ¿Qué va a pasar si nos quedamos sin agua? Sin poder salir por una pandemia o cosas así, ¿no? El tema de las conservas y saber cómo conservar nuestros alimentos nos va a dar la posibilidad de vivir en pocas, ¿no? El poder tener no solamente el agua para tomar, sino también que alimentarnos. Si no tuviéramos luz y tuviéramos un apagón, el día de hoy, si se nos hace un apagón a nivel mundial, no van a funcionar refrigeradores, no van a funcionar microondas, la comida que va a estar en el refrigerador va a mantenerse máximo 2 días. El tema de las conservas y saber cómo conservar un alimento es de vital importancia. El poder no solamente conservar verduras, digamos, como pepinillos o lo que normalmente se conserva, que son los maíces, digamos, ¿no? Sino conservar otras cosas más, como por ejemplo, lo ideal en los porotos, digamos, el arroz, las lentejas que son de largo aliento, hay que conservarlas en plástico tapado, limpio, pero mejor si son en grandes cantidades. Por ejemplo, las conservas de las que nos habla aquí el compañero, tener las conservas en vidrio, con tapa de metal, no con tapa de plástico, y tener su proceso, porque para hacer conservas tiene un proceso. Hay que tratar el alimento tiene que tener su cierta limpieza, y hay que el uso del proceso de la conservación con la sal, o si se va a hacer con vinagre, o si se va a hacer con vinagre y sal en mismas proporciones para lograr un sabor más agridulce, o solamente sal, o cómo conservar las proteínas, por ejemplo, porque por ejemplo el escabeche de pollo se puede conservar hasta un año inclusive, y si no es más. El tema de la carne, por ejemplo, la carne vacuna, se puede hacer lo que se conoce como una costra alrededor de la carne, pero un curado, así se llama, el curado de las carnes,
tiene también un proceso que son técnicas específicas con las que se tiene que trabajar y se tiene que saber para poder evitar que la carne se pudra. Hay inclusive conteo de centímetros, no puede pasar de 1 centímetro para hacer una conserva de carnes, por ejemplo, o un curado de carne. Tiene que ser en un lugar ventilado, o puede ser un lugar donde se haga un tipo humo, pero en frío, para que la carne se pueda cocer por fuera, pero mantener sus nutrientes por dentro, pero al final estamos haciendo una especie de jamón, si así quieren verlo, para que dure más tiempo. Son cosas maravillosas que se pueden hacer. Gracias por ese comentario. Me encantaría poder hablarles más sobre el tema. Ojalá tengamos oportunidad en algún momento de poder hablar de técnicas para conservación específica de los alimentos, y sería otra charla pues de 1 o 2 horas más. Pero gracias por esa idea. Tienes toda la razón. Es una buena idea. Muchas gracias, Claudia. También acá nos dice si puedes pasar, por favor, el link de la página. Link de la página de la huella. Sí, yo creo que se O, refiere a esa. Por favor, si nos solamente podría tienen que aclarar. poner, O tal vez de si es Hop, sobre no la sé. huella de huella del planeta, lo único que tiene que ir es a Google y poner la palabra huella. Y ahí les va a salir en el segundo o tercer link para que puedan entrar. Y ahí es como un cuestionario que te hace. Es el robot, pongamos así, te hace un cuestionario de qué consumes, cuánto consumes, cada cuánto compras ropa, cada cuánto comes, cuántas comidas al día comes, si utilizas biodegradables, digamos, o utilizas plástico. Varias preguntas de unos 10 a 15 minutos, y luego te sale un resultado y te dice tu huella al planeta es de tanto. Y esa huella significa que son tantas toneladas de desperdicio que estás generando como ser humano a tu planeta. Muchas gracias, Claudia. Jorge tenía una pregunta, estaba con la manito levantada. No sé si Jorge puedes, te cedo la palabra. Hola, hola, no sé si me escuchan, sí. Sí, Sí, se te No, ¿Te escucha. escuchas? Sí. quiero decir que estaba muy interesante la charla y bueno, sobre la revalorización de los alimentos, ¿no? Se me vino justo a la mente cuando yo trabajaba en Uyuni y veía que, bueno, un proyecto veía que se comía mucha quinoa, ya. pero después, años después volví a Uyuni y vi que cambiaron la quinoa por arroz blanco y por fideos. Y era totalmente deprimente, ¿no? Que hayamos cambiado un superalimento por este tipo de carbohidratos que al final hacen que más daño que bien, ¿no? Entonces, Exactamente. vino justo solamente eso quería comentar. Muchas gracias, Claudia. Gracias, Jorge, gracias. Realmente, como tú dices, la quinoa es un superalimento y no es el único superalimento. La maca, el mismo maíz. Hay varios alimentos que son superalimentos. La quinoa está viajando hasta en la NASA, está viajando como alimento para los astronautas. O sea, imagínense, nosotros la tenemos al alcance de la mano y preferimos comer arroz, preferimos comer fideos procesados. O sea, no le quiero quitar el valor nutritivo que tiene el arroz, pero lastimosamente nos estamos yendo, creo que por lo más barato y lo que es más comercial que lo que es nutritivo. Lastimosamente, yo creo que esto se debe a lo que comercialmente nos muestra la información en nuestros celulares, en las pantallas y demás. Yo, la verdad, o sea, ver, digamos, en una propaganda que esté alguien comiendo una quinoa o pastel de quinoa, no lo he visto. Creo que es un tema de educación realmente, o decir, no sé, hay tanta variedad de quinoa, se puede hacer una maravilla de cosas. Y es más, no solamente, como les digo, la quinoa, la caya, no sé si conocen la caya es la deshidratación de la oca. La caya también es considerada como un alimento realmente, un superalimento
que puede ayudar muchísimo a la digestión de la persona que tiene, por ejemplo, diabetes o que la que tiene problemas digestivos y un montón de superalimentos que no son comercializados, si así quieren verlo. Y aunque así lo fueran, creo que ¿sabes cuál es el problema? Que no tenemos la capacidad instalada para poder dar a los demás este alimento. Porque si te das cuenta, si por decirte nos pidieran este alimento en Francia, ya, quiero que me traigan 15 toneladas semanalmente de quinoa, tal vez no tenemos la posibilidad de cumplir con eso, ¿no? Porque no se le está dando el espacio a este alimento. Se produce con muy baja posibilidad de comercialización. No se le está dando tanta importancia por no tener mucha información y educación al respecto. Exacto. Y sí, bueno, para terminar, otro comentario. Justamente yo estoy en este tema de ver un poco, porque yo estaba con sobrepeso y empezaba a bajar y me enteré esto por ejemplo, el chuño y la tunta, que este proceso de enfriamiento es igual, totalmente benéfico y son cosas que uno no sabe y al hablar de la revalorización, esto de la quinoa vino también de estudios de afuera y aquí tenemos tantas cosas sobre las que no estamos nosotros investigando, ¿no? Exacto, exacto. Te cuento que en Hope, donde les digo búsquenlo en Google, es HOPE y el signo de admiración con el puntito abajo, así es el link. Hay justamente un documental sobre Bolivia, sobre el chuño y la tunta, y Ujú. cómo deshidratan, cómo quieren deshidratar los gringos y aprender ese proceso de deshidratación y quieren usarlo en sus países porque es como que la mejor forma de conservar los nutrientes de este alimento y puede inclusive utilizarse en envío a viajes largos hasta de astronautas, ¿no? Solo que se necesita hidratación y nada más. Y es rico, por lo menos a mí me encanta, y hemos hecho cosas espectaculares también en gusto con esto de la tunta y el chuño, deshidratando, haciendo láminas, haciendo twills y haciéndolo ver más gourmet, pero sin embargo siendo un superalimento. Mm. Aquí, gracias Claudia. Aquí hay otro comentario que nos dice, lastimosamente es así nuestra educación, pero es complicado cambiar su mentalidad y cambiar la cultura de las caseritas. Y son por falta de capacitación de nuestros intendentes y medio ambiente. Así es, Esa- así es, definitivamente, pero yo creo que el cambio tiene que empezar por uno mismo. Si es que, si ven, yo les invito, si ven la posibilidad de no botar la basura en la calle, me encantaría que la alcaldía pudiera hacer este tema de el reciclado por separación de residuos, sería formidable, pero creo que un tiempo lo intentaron y al final venía el carro basurero y se llevaba todo y se mezclaba todo igual nomás. También no sería de mucho, ¿no? Y pensar un poco más grande, ¿no? Tener espacios donde se pueda hacer estas plantas de reciclaje sería tan importante. Creo que es un tema de querer ver un poquito más allá, no solamente encerrarnos en nosotros, sino investigar lo que se está haciendo bien en otros países y tener esa idea, aplicar la idea también a nuestro país, yo creo que es posible. Y voy a ir pasando algunas fotitas, mientras seguimos charlando, voy a ir pasando algunas fotitos de mis experiencias y los platillos para que podamos seguir hablando, ¿ok? Gracias Claudia. Y preguntan también con respecto a todo lo que se está viendo, si hay un link de asistencia. Asistencia, o sea, que yo los asista, algo así. Sí, más o menos, yo me imagino que es algo así, para tratar todos estos temas, consultar, me imagino, ¿no? Mira, me encantaría, les voy a dejar Creo, mi número. La verdad no respondo mucho el tema de llamadas por el trabajo, pero sí puedo en algún momento escribirles y responderles. Les voy a dar mi número para cuando quieran y podemos hacer otro conversatorio como habíamos quedado con Susan.
y hablar de todo, siempre es lindo, ¿no? Poder hablar de un montón de cosas, no solamente por enseñar, yo también sé que tengo muchísimo por aprender y si podemos hacerlo juntos sería genial. Y compartir esta enseñanza, ¿no? Entre varias personas con este tipo de espacios. Gracias, Es- Claudia. no sé si están pudiendo ver las imágenes, es una, Sí, se ven. esta por ejemplo, quería contarles, este es un tipo de papa. No tenemos la idea de que la papa siempre está bajo la tierra, ¿verdad? Pero este es un tipo de papa que es la papa voladora. Con esta papa se está promocionando hacer chips de papa. Es muy deliciosa, pero crece como arbusto en los árboles. Entonces, un poco nos saca de la idea que tenemos de lo que es nuestros alimentos y poder investigar más. Y esto crece en los yungas de aquí de nuestra La Paz. ¿Qué preguntas más, por favor? Acá nos dice José Luis un comentario. Con la quinoa se tendría que tener más información antes de dar opinión o conclusiones sobre el cambio en su alimento diario. Sí, evidentemente, no todos, a no todos les gusta todo, pero sí, la verdad es que como Jorge decía, es un superalimento. Tiene los 9 aminoácidos necesarios para poder cumplir con la alimentación de un ser humano. Y evidentemente qué hacer con la quinoa, cómo procesarla, cómo venderla y demás. Creo que lastimosamente Perú nos está ganando en el tema de la comercialización y se está vendiendo la quinoa como un producto peruano, siendo que la quinoa es boliviana también. Hemos sido en algún momento evidentemente del Alto Perú y todos somos del mismo circuito andino, pero también es boliviana la quinoa y tal vez no le estamos sacando el provecho que deberíamos. Por ejemplo, se pueden hacer un montón de cosas con la quinoa, no solamente comerla como arroz, como el cocido del arroz, se puede hacer queque, se puede hacer postres, se puede hacer helado, se puede hacer un montón de variedad de alimentos, se puede promocionar de forma más comercial la quinoa. Muchas gracias, Claudia. Acá una aclaración. Se referían al link de asistencia para los que van a recibir sus certificados. Ni idea que sobre Delia, los sí, resultados. justamente estoy escribiendo en el chat y me perdí. Tenemos un grupo de WhatsApp. Quienes están registrados, ahí vamos a notificar sobre ese tema. De todas maneras, si hay una secuencia de este evento, si prolongamos este evento a uno donde podamos contar todavía con la presencia de Claudia, lo vamos a estar socializando en las redes sociales, ya sea de Fundación Ingenios, Colegio de Profesionales en Turismo o del Comité Impulsor del Turismo Accesible que están coordinando este evento el día de hoy. Ya, entonces, ese tema lo pasamos por el grupo. Bien, yo creo que si no hay más, no sé si hay algo más, Delia. Vamos a ir ya finalizando el evento con estas fotografías que nos está compartiendo Claudia, que revela todo ese trabajo increíble que ha desarrollado en su trayectoria como chef y emprendedora, finalmente con un emprendimiento que hasta ahora está funcionando, tal vez en este tiempo a media máquina como todos, pero seguro que vamos a reactivarnos, ¿no? Y esperamos eso y deseamos realmente que haya mucho éxito en el. Gracias a todos más bien por su atención. Mi página como pastelera es Club Cakes. Si es que alguien está interesado en ver mi trabajo, los invito también a verlo. Y cuando gusten, estoy a su disposición para cualquier nuevo conversatorio. Muchas gracias, Claudia. Sería bueno que tu página nos las pases al chat para que ahí lo Súper, tengan todos, ¿no? Y cualquier momentito den una miradita de estas cosas tan deliciosas y nutritivas, ¿no? Realmente que así hay que es. aprovechar. Se los paso, claro que sí.
Gracias entonces, Claudia, una vez más. Gracias, Delia. Gracias al público asistente hasta este momento. Un buen número de asistencia que seguramente se puede duplicar con todo el interés que se nos ha manifestado desde tu persona para continuar con esto, y esperemos que internamente podamos coordinar una segunda parte y tal vez una tercera en presencial, que podamos ya en vivo vernos y conocernos y compartir aún más. Entonces, este evento en conmemoración al Día Internacional de la Gastronomía Sostenible, pues ha tenido como resultado el conocer, ¿no?, de forma directa la información de nuestra invitada especial, Claudia, ¿no?, una chef que se nota que tiene mucho que informar aún y compartir con nosotros. Hemos hablado de varios temas que se han quedado cortos por el tiempo, ¿no? Pero ha sido muy didáctica la presentación y creo que el mensaje se queda para cada uno de nosotros. Esto que hemos tocado el día de hoy, los temas que nos ha compartido nuestra invitada, hablando de este consumo que hacemos en nuestros hogares, pensando en que sea en armonía con la naturaleza, porque la madre tierra nos provee, ¿no es cierto?, de los alimentos, pensando en que podemos ahorrar energía, incluso en el tema de uso del gas, ¿no es cierto?, pensar en que podemos realizar nuestro propio espacio de huerta en nuestra casa, aún siendo un espacio pequeño. Entonces, aprender un poco más de esas técnicas de conservación de los alimentos, ¿no?, del compostaje. ¿Qué alimentos ahora en este tiempo podemos tener la posibilidad de cultivar en nuestros hogares, ¿no? De pronto, este tiempo que nos está tocando vivir nos anima a seguir profundizando en el tema, ¿no? ¿Por qué no decirlo así? Porque quienes somos familia, mamás, ¿no?, quienes tenemos familia, estamos en esa idea de desarrollar el conocimiento en función a aprovechar nuestros espacios en el hogar, ¿no? Entonces, hablar de esas técnicas de conservación, como bien decía, de la hidroponía, ¿no? El tema del consumo sostenible, ¿no?, el uso de los alimentos de forma racional y varios otros temas que realmente nos han dejado todavía en querer seguir profundizando. Entonces agradezco además a Luz Quispe, que ha estado hasta ahora con la interpretación. Sabemos que no es fácil a veces por el tema del tiempo, pero agradezco mucho, ¿no? Muchas gracias, Luz. Seguro alguien está con la posibilidad también de escucharnos bajo esta modalidad de comunicación. Y bueno, gracias, Claudia, gracias por compartirnos todo lo que nos hemos podido nutrir con tu participación. Entonces, gracias al equipo también del Comité Impulsor del Turismo Accesible, ¿no?, en las pasantías, al Colegio de Profesionales en Turismo de La Paz. Gracias, Delia. Gracias, Lucy. Y bueno, será hasta otra oportunidad. Las últimas palabras te las dejo a ti. Gracias y un abrazo a la distancia, estimada Claudia. Gracias, igualmente. Ha sido un gusto. Gracias. Gracias a todos. Hasta una próxima. Muchas Gracias, gracias, Claudia. gracias. Listo, Muchas gracias. gracias. Luego. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, gracias. Te están felicitando, Claudia, igual, por la excelente presentación. Ay, qué lindo. Gracias. Muchas gracias a todos. Sí, sería muy bueno otra de estas sesiones, ¿no?, donde puedas compartirnos esas recetas que sean más sostenibles, ¿no?, como esto de la conservación que decía Susan, y ver el aprovechamiento de todo este tipo de alimentos naturales con valor proteínico que tenemos para que podamos aprovechar, ¿no? Sí, sí, claro que sí. Y tal vez hacer una mezcla, ¿no?, con el tema de turismo, para Claro, que también realmente. los alumnos de turismo
puedan un poco combinar el tema gastronómico, que es muy importante también en el tema del turismo. Puede haber una combinación de saberes y demás para que Claro que va se muy aproveche. ligado también este tema de la alimentación al turismo, ¿no? Es por eso que dentro del plan ahora se tiene inmerso la gastronomía, porque tenemos, la verdad, una variedad de alimentos que son prácticamente de acá y no los estamos promocionando bien. Sí, así es, así es. Creo que siguen pasando las fotos, ¿no? Seguimos. Sí, Muchas está muy gracias a todos. bonito Sí, todo tu la gente trabajo. todavía está apreciando. Estamos todavía un público numeroso y nos impresiona todo lo que se puede realizar en cuanto a repostería, en cuanto a cocina. Es una Y belleza, sí. realmente es un arte, ¿no? Yo diría es un Sí. arte porque lo que se puede reproducir a partir de la creatividad y todo lo que seguramente, Claudia, has trabajado mucho, ¿no? Se ve en las fotografías, Sí, ¿no? sí, Pues sí, es cierto. felicidades una vez más. Gracias, Vamos a muchas estar en gracias. contacto, con seguridad. Sí, sí, Gracias público. gracias. Ya se están. Adiós, muchas gracias a Venga, todos. Nos muchas vemos gracias. hasta la Buenas próxima. noches. Ha sido un gusto. De verdad, muchas gracias. Buenas Chao, chao. noches a todos. Gracias.